Bueno, les voy a explicar un ejercicio que no sé cuántas veces me lo han preguntado hoy, así que directamente se los explico a todos. Ustedes tienen una función f de xy como 2x cuadrado por y sobre x a la cuarta más y cuadrado. Si xy es distinto de 0, 0 y 0 si xy es igual a 0, 0. Evidentemente es una función redefinida porque la función original tendría que haber sido esta, ¿sí? En donde en 0, 0 la función no existe, ¿sí? Entonces era discontinua en 0, 0. Como se lo coloca de esta manera, es decir, se le da un valor a la función cuando xy vale 0, 0. ¿Está bien? Entonces, ustedes lo que tienen que encontrar acá es determinar si la función es continua y es diferenciable. Para que una función sea continua, se tiene que cumplir que exista la función en 0, 0, existe el límite para xy tendiendo a 0, 0 y que el valor de la función sea igual al valor del límite. En este punto, que es evidentemente el punto de donde yo puedo tener una discontinuidad. Y para que una función sea diferenciable, la función tiene que ser continua y tienen que existir las derivadas parciales en el punto y ser continuas, ¿sí? Entonces, empecemos acá. ¿Existe la función en el punto 0, 0? Sí, sí existe. ¿Por qué? Porque precisamente al redefinirla, yo estoy diciendo que la función vale 0 cuando xy es igual a 0, 0. Si yo hubiese tenido la función así, que es la función original, entonces la función no existe en 0, 0, no existe directamente. Bien, esto es algo como si ustedes tuviesen esto, ¿ven? Esto es lo que tenían originalmente, esa era la función. Como si hubiesen tenido una curva, lo llevo a una curva, ojo que esto es en el espacio, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Un bache. ¿Qué tienen que ver? Si ese bache va a estar llenado por este valor que es el 0. Entonces, ya sabemos que la función existe, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es calcular su límite. Entonces, calculamos el límite para xy tendiendo a 0, 0 de la función. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda una indeterminación, 0 sobre 0, ¿sí? Entonces hay que salvar la indeterminación. ¿Qué pasa? No podemos factorizar de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Calcular los límites reiterados y calcular uno o dos límites direccionales. Entonces, calculamos límite reiterado 1, si hacemos tender x a 0, luego y a 0 de la función. Recuerden que cuando ustedes hacen tender esto y a 0, aquí les quedaría 0 sobre x a la cuarta. Y 0 sobre x a la cuarta es 0, entonces el límite para x tendiendo a 0 de 0 es 0, ¿sí? Vamos al límite reiterado 2. Sería el límite para y tendiendo a 0 del límite para x tendiendo a 0. Entonces yo calculo este límite. Si x tiende a 0, esto les daría 0 sobre y cuadrado. 0 sobre y cuadrado es 0, el límite para x tendiendo a 0 de 0 es 0. Para y tendiendo a 0, perdón. Y tendiendo a 0 de 0 es 0. Entonces, los dos límites reiterados son iguales, ¿sí? Acuérdense que si los límites reiterados son distintos, no existe límite doble. Y si los límites reiterados son iguales, bueno, no sé si exista. ¿Qué debo hacer? Calcular algún límite, por ejemplo, un límite direccional. Lo más fácil de calcular es el límite de considerar la línea recta, y igual a mx, ¿sí? Les daba 0 de esta manera. Yo lo calculo a través de una parábola, es decir, el límite direccional significa de que ustedes lo que están haciendo es, este sería el punto de discontinuidad, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen es tratar de buscar una manera de llegar a ese punto considerando una dirección. Esa dirección que lo que es una curva. Entonces la más fácil es considerar las infinitas rectas que estarían pasando por ese punto, ¿sí? Por eso se considera entonces la recta igual a mx en general. Esas son las infinitas direcciones. Otra sería considerar las parábolas. Y las infinitas parábolas serían de la forma y igual a x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que colocan ustedes? Colocan el límite para y igual a x cuadrado de x tendiendo a 0 para la función. Ya en la segunda parte, directamente el y igual a x cuadrado no lo colocan, directamente transforman este límite doble en un límite simple. ¿Por qué? Porque reemplazan la y por ax cuadrado. Entonces, al reemplazarlo, ¿qué les va a quedar?
2x cuadrado por ax cuadrado sobre x a la cuarta más ax cuadrado por x a la cuarta. ¿Ven? Sacan factor común x a la cuarta, lo simplifican y cuando x tiende a 0, las x les desapareció. ¿Qué les queda? A. Y A, que lo que es la abertura que tiene el coeficiente que acompaña al x cuadrado en la parábola. Y como yo puedo tener infinitas aberturas, ¿no es cierto? Porque este sería A igual a 1, A igual a 1/2, A igual a 2. Entonces, ¿qué significa? Que el límite va a depender de ese valor de A. No existe límite único. Y si no existe límite único, entonces la función no es continua. Y si la función no es continua, entonces no es diferenciable. Supongamos el caso en donde la función sí hubiese existido el límite, es decir, que yo calculo los límites reiterados, direccionales y todos me dan 0. Entonces, de alguna manera concluyo, ¿sí?, de que me queda 0 el límite, es igual al valor de la función, entonces la función es continua. ¿Qué tengo que hacer para analizar si es diferenciable? Para que una función fuera diferenciable, ustedes tenían distintas premisas. Una, que cumpla con el teorema de aproximación lineal, ¿sí? La segunda es que tenga plano tangente único. Y la tercera es que la función sea continua y sean continuas también y que existan las derivadas en el punto y sean continuas, ¿sí? Entonces esto es lo más fácil para analizar. Supongámosle que la función hubiese sido continua en 0, que hubiesen encontrado el límite y les daba 0. Entonces, ¿qué hacen ahora? Encuentran las derivadas. Y ustedes, cuando encuentran las derivadas de esta función respecto de x y respecto de y, van a ver de que no van a existir en el punto, en 0, 0. Entonces, ¿qué significa? Que la función no es diferenciable. ¿Entienden? Aquí directamente lo que no existía el límite. Al no existir el límite, la función ya no es continua. Pero si lo hubiese sido, tendrían que haber analizado las derivadas respecto de x y de y en el punto, y si existen y son continuas, entonces la función es diferenciable.